días, cordial saludo. Mi nombre es Denison Martínez de Dueñas, estudiante del curso de programación de sitios web de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre la programación de sesiones y seguridad en PHP. Para el desarrollo de esta actividad debemos en primera instancia crear una tabla dentro de la base de datos previamente diseñada llamada usuarios, la cual va a contener los siguientes campos: nombre de usuario, contraseña de usuario, estado de usuario. Podemos observar acá en nuestra base de datos utilizando php-admin, la cual se llama bd12, nuestra tabla de usuarios y los campos que ésta contiene. Seguido de eso, al momento de guardar la contraseña en nuestra base de datos, esta debe ser encriptada en BD5, la cual es un algoritmo que sirve para encriptar la contraseña. Es decir, que la contraseña digitada por el usuario a través del teclado se transforma en una cadena de caracteres, lo cual brinda seguridad. Seguido a eso, el estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando esté en 0, no tiene acceso al aplicativo. Así el nombre de usuario y la contraseña sean correctas. Luego debe crear un formulario en HTML de inicio de sesión, donde el usuario va a digitar su nombre, su usuario y su contraseña con el fin de validarlos en el sistema. Se debe crear un script en PHP que valide los datos almacenados en la base de datos y después de cierto tiempo, en este caso 10 minutos de inactividad, se cierra la sesión y pide al usuario nuevamente su nombre y la contraseña. Dentro del menú administrador debemos crear un formulario o una opción que permita administrar los usuarios, es decir, registrar usuarios, eliminar usuarios o cambiar el estado de algún usuario. Seguido a esto, procedemos a explicar los procedimientos que se utilizaron para el diseño y el desarrollo de esta actividad. En primera instancia, diseñamos el formulario de acceso al sistema, o conocido generalmente como el login, el cual es un formulario que nos va a pedir nuestro usuario y la contraseña para poder ingresar al aplicativo. Si no tenemos un usuario o una contraseña, podemos registrarnos en nuestro. Este es el código utilizado para el login. Tenemos nuestro encabezado, que va a ser el logo de nuestro aplicativo. En este caso se trata de un sistema de gestión de inventarios. Tenemos nuestro código PHP en el login, el cual en primera instancia nos va a preguntar o va a requerir de un script llamado config.php. Config.php contiene los datos de acceso a nuestra base de datos para poder conectarnos a ella, es decir, nuestra base de datos, nuestro usuario, nuestro servidor y nuestra contraseña. Cuando estamos en el login, listo, él va a requerir de esos datos, es decir, de nuestra base de datos, nuestro usuario, nuestra contraseña y los datos del servidor, nombre del servidor. ¿Listo? Para eso tenemos un formulario usuario y contraseña, lo cual van a ser campos obligatorios y que acá los estamos solicitando. Requerimos usuario y se requiere la contraseña.
Para validar los datos, hacemos una consulta SQL a través del lenguaje PHP. Aquí tenemos nuestra variable query, que va a ser la consulta. Como nosotros necesitamos validar lo que está en la base de datos con lo que el usuario está digitando, utilizamos la sentencia select, la cual va a ser seleccionar todo de la tabla de usuarios, donde nombre de usuario, el campo en la base de datos va a ser igual a username, que es lo que digita el usuario, y el estado del usuario debe ser 1 para poder validar que el usuario esté activo, y la contraseña debe ser igual a la contraseña encriptada registrada en nuestra base de datos. Si todo es correcto, el inicio de sesión iniciará satisfactoriamente y seremos redireccionados a la página de inicio, que en este caso es index.php. Aquí podemos validar el tiempo de inicio de sesión, es decir, el tiempo de inactividad para que el aplicativo se cierre. Es decir, cuando el usuario no está trabajando en nuestro aplicativo, pasados 10 minutos, este automáticamente se cerrará y pedirá nuevamente usuario y contraseña. Ahora, si el usuario ingresó por error algún campo, el aplicativo enviará a través de un alert un mensaje diciendo que el usuario y la contraseña es incorrecto o que el usuario se encuentra inactivo, y lo va a redireccionar nuevamente al login. En caso tal que el usuario no tenga creado, valga la redundancia, un usuario en nuestro aplicativo, existirá la manera o la posibilidad de que éste se pueda registrar. Por lo tanto, tenemos aquí el formulario de registro, el cual se compone de 3 campos, que es el nombre de usuario, el correo electrónico y la contraseña, lo cual lo podemos registrar aquí. Tenemos campo de usuario, de correo electrónico y de contraseña. Eso para lo que es el login y el formulario de registro. Seguido de eso, tenemos nuestro logout o cerrar sesión. Es simplemente un código en PHP que destruye el inicio de sesión, es decir, que cierra la sesión del usuario y lo redirecciona nuevamente al login. Con los datos validados, con los datos de usuarios validados satisfactoriamente, es decir, que el nombre de usuario, el estado y la contraseña corresponden a lo que tenemos digitado en nuestra base de datos, este comenzará sesión y lo va a redireccionar a la página inicial, es decir, a nuestro índice. Hagamos un ejemplo. En nuestra base de datos tenemos registrados un usuario llamado root y una contraseña. Es un usuario activo, es decir, que permitirá ingresar al aplicativo. Este sería nuestro index.php, la página principal, la página inicial de nuestro aplicativo. Podemos darnos cuenta del inicio de sesión debido a que acá nos muestra un mensajito diciendo bienvenido root. Root es nuestro usuario que acaba de iniciar sesión. Es un usuario que se encuentra totalmente activo.
Este es nuestro campo, nuestro formulario de registro de usuario. Esta es la programación utilizada para esto. Les explicamos un poco. Tenemos un código PHP, el cual nos va a servir para guardar los datos digitados por el usuario en el formulario de registro a través de una consulta SQL. ¿Listo? Tenemos el campo, la variable username, que va a tomar lo que el usuario digite en el campo nombre de usuario. Así también la variable email, que va a registrar o va a captar lo que el usuario digite en el campo correo electrónico. De igual manera con el password, la variable password, el cual va a tomar a captar lo que el usuario registre o digite en el campo contraseña. Seguido a esto, tenemos nuestra consulta SQL a través de la sentencia insert, es decir, para guardar o insertar los datos que el usuario digita en el formulario de registro a nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la sentencia, la variable query, la cual va a tomar como parámetro la sentencia insert. Tenemos que, para poder registrar en nuestra base de datos o registrar en la base de datos, la sentencia insert se utiliza de la siguiente manera. Iniciamos por insert, intro, insertar dentro de nuestra tabla de usuarios. Aquí, como parámetros, le pasamos los campos de nuestra base de datos, de nuestra tabla de usuarios, que son nombre de usuario, contraseña de usuario, email de usuario y estado de usuarios. Listo. Insertar dentro de la tabla de usuarios los siguientes valores. Username ya se refiere o hace referencia a lo que el usuario está digitando en el campo nombre de usuario. Es decir, que el nombre de usuario se va a registrar lo que el usuario está digitando en el campo username, contraseña de usuario va a ser a password, email usuario va a ser igual a la variable email y el estado de usuario, que por defecto lo vamos a cargar en 1 para que el usuario pueda ingresar al sistema de forma inmediata. Si la sentencia se lleva correctamente y los campos son digitados de manera correcta, nos envían un formulario diciendo un mensaje confirmándonos que el registro fue realizado satisfactoriamente y nos redirecciona al login. Este es nuestro formulario de registro, el cual contiene el nombre de usuario, correo electrónico y la contraseña. Podemos verlos claramente. Formulario de usuario. Vamos a registrarnos. Y podemos ver que el usuario fue registrado satisfactoriamente y nos regresamos al login. Verificamos en nuestra base de datos y ya tenemos el usuario Davidson creado, su correo electrónico, la contraseña encriptada y el estado de usuario en 1, es decir, un usuario activo. Podemos ingresar al aplicativo con nuestro usuario. Bueno, aquí tenemos el mensaje de usuario y contraseña incorrecta o un usuario inactivo. Al darle a aceptar, nos redirecciona nuevamente al login.
Como los datos de usuario son los correctos, se validaron en nuestro sistema y nos da el acceso a nuestro aplicativo. Seguido a eso, la segunda parte de esta actividad se trata de que el administrador pueda, como su nombre le indica, administrar ciertos usuarios o a todos los usuarios. Es decir, que permita registrar usuarios, eliminar usuarios y modificar usuarios, es decir, cambiarles el estado. Tenemos nuestro formulario administrador, el cual contiene una tablita, si nosotros damos cuenta, para poder organizar cada opción de este. Este es el formulario de administrar usuarios, es decir, este que tenemos acá. Este formulario contiene nuestro menú, contiene en una tabla las opciones de registrar usuario, eliminar usuario y actualizar usuario. Este es un link que nos va a redireccionar acá a las opciones de usuarios, ¿sí? Las cuales son registrar usuario, eliminar usuario y modificar usuarios. ¿Sí? Explicamos cada una, la programación de cada opción. Actualizar usuario, registrar usuarios. Iniciemos con esto. Iniciar usuario es similar a este formulario que tenemos acá. La programación se basa prácticamente en lo mismo. Tenemos nuestro formulario con nombre de usuario, correo de usuario, la contraseña y el botón registrar. Al igual que el código PHP que nos va a permitir insertar los datos digitados por el usuario a nuestra base de datos a través de la sentencia insert. Hagamos un ejemplo. Registremos otro usuario. Su registro fue realizado satisfactoriamente. Nos envía un mensajito de confirmación. Le damos a aceptar. Verificamos nuestra base de datos. Y podemos ver nuestro tercer usuario creado con la contraseña de usuario encriptada y estado 1. Seguido de eso, continuamos con la opción eliminar usuarios. Aquí eliminamos usuarios a través de su llave primaria o a través de su índice. Por ejemplo, eliminamos el usuario con ID 3. Nos envía un mensaje de confirmación preguntándonos que si realmente queremos eliminar ese usuario. Le damos a aceptar y nos envía el mensaje de confirmación de registro eliminado satisfactoriamente. Vamos a nuestra base de datos y podemos ver que el usuario con ID 3 fue eliminado. Por último, nos vamos a la opción actualizar estado de usuarios. Este lo va a actualizar a través de su ID, que es el identificador para cada usuario. Tenemos, según nuestra base de datos, dos usuarios con estados en 1. Vamos a modificar el estado de uno de ellos.
podemos modificar el usuario con ID 1. Le vamos a colocar en estado 0 o estado inactivo. Información actualizada satisfactoriamente. Verificamos nuestra base de datos y podemos ver que nuestro usuario con ID 1 ahora tiene estado 0. Es decir, que este usuario no contará con los permisos para poder acceder al sistema. Y podemos verlo aquí, usuario inactivo, y nos redirecciona al login. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado. Hasta una próxima